Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de inglés para primero y segundo medio. La clase como hoy tiene como objetivo repasar el uso del verbo to be en conversaciones de uso cotidiano, identificar el uso del his y del her y desarrollar actividades y vocabulario temático de la unidad. La guía que ustedes tienen en este momento comienza con la siguiente oración, con la siguiente sentence. She's from China. ¿Ya? Ella es de China. Vamos a ver el uso del from cuando lo utilizamos. La primera parte de la guía que ustedes tienen en su poder dice Find your country on the map on page. ¿Ya? La página le aparece a ustedes en la guía. Después dice Find these countries on the map. ¿Ya? Encuentra estos países en el mapa. ¿Cuál mapa? Es el siguiente. Ahí, como ustedes pueden ver, aparece el mapa de todo el mundo y deben buscar su país, de donde ustedes son, y marcarlo. Luego también tienen un rectángulo con diferentes países. Comenzamos con Argentina y terminamos con the US. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Cada uno de esos países también tienen que ubicarlos en el mapa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hacer una actividad en donde vamos a tener que identificar a ciertas personas, ciertos personajes, de dónde son. ¿Ok? Aquí tenemos una conversación entre dos personas, Antonio y Nuva. ¿Ok? La conversación es la siguiente. Antonio: Hello, I'm Antonio. What's your name? My name is Nuva. Where are you from, Nuva? I'm from China. Where are you from? I'm from Italy, from Milan. ¿Ok? Entonces tenemos una conversación simple en inglés utilizando ¿qué cosa? El verbo to be, que lo vimos en las primeras guías, que sería el am, el is y el are. Pero ahora lo estamos utilizando en una conversación simple, ¿cierto? Entre dos personas que son de diferentes lugares. Cuando nosotros utilizamos el from quiere decir cuando tú eres de cierto lugar, en este caso de un país. Por ejemplo, I'm from Chile. Yo soy de Chile. En este caso, Nuva es de China. She's from China. Y Antonio es de Italia. Sería he's from Italy. En el siguiente ejemplo aparece nuevamente Antonio y Nuva, ¿ok? Pero aquí en la número 1, como aparece en la pantalla, dice His name's Antonio. His name's Antonio. He's from Italy. En la número 2, number 2, dice Her name's Nuva. She's from China. ¿Cuál es la diferencia de esto? Nosotros dijimos que íbamos a ver el uso del his y el her. ¿Ok? En la primera dice, su nombre es Antonio. Él es de Italia. Recuerden que names es la abreviación de name is. ¿Ok? Nombre es. Y utilizamos el her para ella. Her names. Su nombre es Nuva. En Grammar Spot, en este punto gramatical, ¿ok? Tenemos dos puntos. Number 1, la abreviación, his, que es his, eso ustedes ya lo deben manejar a la perfección, y el she's con she's. Donde el que me interesa ahora es el número 2. Dice, put the pronouns in the correct box, ¿ya? Tienen que colocar los pronombres en el casillero correcto. Aparece el he y el she. ¿Qué es lo que era el he y el she? Eran pronombres personales, que lo vimos al principio. El his y el her son posesivos, se conocen en inglés como adjetivos posesivos o possessive adjectives. ¿Okay? En este cuadro aparecen dos imágenes. Una representa a una mujer y en la otra representa a un varón. Que lo que tienen que hacer es algo bastante simple, colocar los pronombres donde corresponda, si es para hombre o si es para mujer, y
y de igual forma con los posesivos his and her. Entonces, en resumen, el his y el her lo vamos a utilizar cuando algo le pertenece a alguien. En este caso estamos hablando de nombres, pero es cuando es su de él o su de ella. Nosotros vamos a utilizar el his cuando es su de él. En ese caso, como salía en el ejemplo anterior, his name's Antonio. Su nombre es Antonio. ¿Pero por qué el his? Porque estamos hablando de él. Y cuando estemos hablando de su, de ella, de que algo es de ella, vamos a utilizar el her. En este caso, her name's Nuwa, ¿ya? Su nombre es Nuwa. En la parte de los ejercicios, ¿ya? Como pueden ver, la guía es más que todo aplicación y es un poco un resumen de todo lo que ya hemos visto. Aplicamos el verbo to be, como pueden estar viendo. Estamos aplicando conversaciones. Nosotros en la guía anterior, recuerden bien esto, vimos las diferentes formas de tener una conversación, del cómo te llamas, cómo estás, cuando quieres presentar una persona a un tercero, cuando tienes conversaciones más formales y aplicas el nice to meet you too, etc. Y el cómo estás, obviamente. Entonces, en la 1.1 dice, complete the sentences about the people. ¿Qué personas? Las personas que aparecen acá en el mapa. Completa las oraciones sobre estas personas que están acá. Por ejemplo, Por ejemplo, en este mapa que nosotros vimos con anterioridad, ¿cierto? Ustedes tenían que ubicar, ¿qué cosa? Los países. Este es el ejercicio en donde ustedes tienen que ir nombrando a ciertas personas y decir de dónde son. Pero solo aparece la bandera y aparece el punto del sector de dónde son estas personas. Por ejemplo, en la número 1 dice un espacio, pero ya está completado. Her name's Julie. ¿Ya? Su nombre es Julia. She's from England. Ella es de Inglaterra. Entonces, de esa manera ustedes deben completar. Deben completar con el posesivo, que puede ser el his o el her, dependiendo si es para hombre o para mujer. Y utilizar siempre el from, porque estamos hablando que ella o él es de un país, más obviamente el país que corresponda. ¿Ok? Y así sucesivamente desde la 2 hasta la número 8. En la número 2, si ustedes se dan cuenta, también aparece una bandera y abajito, ¿cierto? Está mostrando la ubicación, ese país que parece una bota. Entonces es bastante fácil y ustedes deben colocar obviamente el país. El país también se coloca en inglés, ya no se coloca en español. Si ustedes se devuelven a la primera parte de la guía, aparecen los países con su nombre en inglés. En la 1.2 dice ask and answer question about the people in the photo on the map. ¿Ya? Tienen que hacer y responder preguntas sobre las personas que aparecen en estas imágenes. ¿Quiénes van a hacer las preguntas? Ustedes. Por lo tanto, ustedes deben hacer la pregunta y después tienen que responder esa pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? Con la información que está en cada imagen. Por ejemplo, el que tengo acá dice What's his name? What's his name? ¿Cuál es su nombre? Estamos hablando a un varón porque estamos utilizando el his. Entonces la respuesta que coloqué es his name's Yof. ¿Ya? Su nombre es Yof. Después aparece abajito Where's he from? ¿De dónde es él? He's from Canada. Él es de Canadá. ¿Ok? ¿Dónde está Yof? En la imagen está en la número punto 4. ¿Ya? Entonces, con la imagen número 4 yo realicé este ejemplo. ¿Ya? Y así tienen que hacerlo con todos los demás. Entonces, en este ejercicio tienen que hacer la pregunta, la respuesta. Deben preguntar cuál es su nombre, después responder cómo se llama,
La segunda pregunta es ¿de dónde es la persona? Puede ser el hombre o puede ser la mujer, ¿cierto? Y luego ¿de dónde es la persona? Obviamente. En esta parte donde dice grammar spot, nuevamente, en este punto gramatical, deben completar con el is o con el are. Dice, complete the question with is or are. ¿Ya? Where, hay un espacio, she from, he from, and you from. Entonces debes completar con el is o el are. Es un ejercicio bastante simple y sencillo. En la 1.3 dice, where are the cities? Ask and answer. ¿Ya? ¿De dónde son las ciudades? Pregunta y responde. Ya, aparecen dos columnas, ¿cierto? Aparecen dos columnas. La primera columna tienen las ciudades y la segunda el país. Por ejemplo, tienen que preguntar de dónde o dónde está o dónde se encuentra Venecia, ¿cierto? Y después deben colocar obviamente de dónde es. Veámoslo cómo queda en inglés. Where is Venice? ¿Dónde está Venecia? Y la respuesta sería bastante simple. It's in Italy. ¿Ya? Recuerden que el it's es la abreviación del it is. ¿Ya? It's in Italy. Está en Italia. Y así sucesivamente con New York, Moscú, París, Beijing, etc. ¿Cierto? Y luego con los países que están al lado. Obviamente están desordenados, entonces ustedes tienen que ir uniendo para que puedan hacer la pregunta más la respuesta. Y en la 1.4 dice complete the conversation. Completa la conversación. Tienen un pequeño diálogo entre Blanca y Rafael, ¿cierto? Entonces es un diálogo para saber de la otra persona. Comienza con Blanca. Hello, I'm Blanca. What's? El espacio, ¿cierto? Más el nombre. Entonces, deben completar. ¿Cómo yo hago la pregunta para saber el nombre de otra persona? En este caso, es con el your. What's your name? ¿Ok? What's your name? En las guías anteriores también aparece. Pueden guiarse también por esos ejemplos, más los que están acá no deberían tener problema. Y como ustedes pueden ver en el diálogo, aparece todo lo de una conversación bastante simple, bastante básica, y ya lo hemos visto con anterioridad. Y en la 1.5, que sería el último ejercicio, dice match the questions and answers. ¿Ya? Marca las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, tienen en la primera columna de la 1 a la 8 varias preguntas, y a la segunda columna tienen de la letra A hasta la letra H, de letter A to letter H, ¿ok? Y esas son las respuestas. Por lo tanto, ustedes en la pregunta deben en ese espacio colocar la letra de la posible respuesta. Por ejemplo, en la número 1 dice Where are you from? Y colocaron la letra H, letter H. Y letter H abajito dice I'm from China. Yo soy de China. Entonces, en resumen, el uso del his y del her, que eran adjetivos posesivos, ¿cierto? Se utilizaban para decir que algo le pertenece a alguien. En este caso, cuando estamos hablando de nombre, su puede ser de él o su de ella. En el caso de his para varón y her para mujer. El from, que lo vamos a utilizar siempre cuando estamos hablando de que alguien es de un país, así de simple. Ok, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta le pueden preguntar a sus profesores respectivamente, y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien todos y todas.